doctor Eduardo Rosales, analista internacional de la UNAM. Eduardo, mucho gusto, buenos días. Nino, muy buenos días, colegas, queridos radioescuchas, pues un saludo de estos micrófonos. Efectivamente, parece que Mitt Romney se empieza a perfilar como el, no claro, pero como el probable ganador de estas elecciones primarias allá en los Estados Unidos. Habría que decir de entrada que los republicanos están enfrentando dos graves problemas, uno de carácter estructural y otro de carácter coyuntural. ¿Y el religioso? Y el religioso, además, que se agrega precisamente a esta situación. Estructural porque el sistema político de los Estados Unidos, francamente, es muy caro, es muy prolongado y por lo tanto desgastante. Es muy complejo, ni los ciudadanos estadounidenses a veces le entienden bien a bien cómo es esto, y cada estado tiene su propia modalidad. Y bueno, lo que está ocurriendo, y el coyuntural, desde luego, porque el Partido Republicano tiene varios conflictos en distintos niveles, entre los propios candidatos, entre la dirigencia del Partido Republicano y los candidatos, y entre las propias fracciones del Partido Republicano, a estos niveles. Y vemos a un Mitt Romney, que es pues, desde luego de centro, muy parecido en sus políticas a Obama, muy parecido, pero que está tratando de quedar bien con la parte ultraconservadora de los republicanos. Y bueno, ese discurso, por tratar de hacerse de ese apoyo, lo que le está costando es la disminución en la aceptación popular en el ciudadano de la calle. Es un discurso xenófobo, un discurso antimexicano, un discurso antimigrante, un discurso... Ya digo que nos va a poner un muro ahora sí de 3.200 kilómetros. 3.200 kilómetros, se pronuncia en favor hasta de la militarización de la frontera, que ya está militarizada. En fin, desde luego no se augura nada en términos de la reforma migratoria, bueno, ni con él ni con Obama, pero una situación que desde luego lo va a enfrentar a un Obama que viene al alza. Está muy fresco, sí, muy tranquilo. Muy fresco, muy tranquilo. No ha necesitado declararle la guerra a nadie. Exacto, con sus 1.000 millones que lleva de dólares recaudados, ha gastado un quinto, esperando la segunda fase, después de la convención demócrata, para enfrentar a un debilitado Mitt Romney. Pero de cara a esta situación, México se debe preguntar, bueno, ¿cuáles son los escenarios que tenemos de futuro frente a algún potencial triunfo de Obama, pues más probable, pero también dibujar sus escenarios frente a un republicano como Mitt Romney en el marco precisamente de esta crisis política, de esta obsolescencia de su sistema electoral, de este problema coyuntural entre los republicanos, pero también en el marco de la crisis económica. También nos acompaña la doctora Patricia Olamendi, ex subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pati, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino, buenos días al auditorio, a nuestros participantes en esta mesa. Yo creo que si bien vamos a vivir simultáneamente en México y en los Estados Unidos procesos internos de elección presidencial, resalta un hecho que a mí me parece importante para México, y es que nosotros estamos presentes en el debate, no precisamente de la mejor manera, en el debate interno de los Estados Unidos. Resalta esto porque efectivamente el tema migratorio ha sido y es un tema que está llevando a una discusión al interno del Partido Republicano, pero también está siendo ya ahora una bandera de la campaña de Obama, lo cual, bueno, pues es digamos, algo bueno en este marco. Finalmente Obama decide que retomará el proceso de reforma migratoria y va a ser una persona de origen mexicano, el alcalde de Los Ángeles. Está pensando o preocupados de qué es lo que opina el señor López Obrador. También nos acompaña el diputado del PRD, Avelino Méndez Rangel. Avelino, mucho gusto. Bueno, Nino, buenos días buenos días a todos. Fiel y decente. Buenos días, Nino, buenos días a tu auditorio, a los integrantes de la mesa. ¿Cómo hay que ver Estados Unidos? Porque ese es el problema.
Sí hemos convivido tantos años con él, ya No, mira, lo conocemos, Estados ¿no? Unidos, Ya lo y eso sabemos. no lo digo yo, sino lo dicen muchos, pues siempre presume de ser demócrata, el campeón de la democracia en el mundo, quiere, y al interior de su territorio, bueno, pues tiene mecanismos de control, digamos que es una democracia ejemplar. Ellos se ven así. Sí. Pero al interior, al exterior, pues siguen siendo el imperialismo feroz que no se detiene ante nada. Y yo creo que ese es el problema que a veces queremos ver a Estados Unidos como que nos ve. No nos ve. Yo he leído algunos escritos, por ejemplo, en su momento de Condoleezza Rice, y hablaba de... Estado fallido. No. Cuando digo estado fallido era más que suficiente. No. En un escrito donde hace un análisis mundial, México ni siquiera aparece, no, ni lo menciona, a pesar de que tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Si tú ¿Y por observas qué no? el debate de los Ajá. 7 republicanos, ni siquiera nos observaron en sus debates. No. Cuando llegaron a Arizona, se Se acordaron que acabó. había una frontera con México, pero fue en el único sitio donde se acordaron de nosotros, perdón. Pero en negativo. Sí, En negativo, a lo- terriblemente negativo. Sí, claro, por Ni supuesto. a los colombianos los trataron de esa forma Sí. cuando tenían ellos el problema con Colombia. Y yo hasta ahorita no veo los análisis de los think tanks gringos a México. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué es el problema? ¿Por qué no nos ven? Pues yo veo una debilidad mexicana desde hace mucho, sobre todo con los gobiernos del PAN, en donde como ya se entregaron totalmente a obedecer, yo así lo veo, pues dice, bueno, pues de qué me preocupo, ¿no? Cuando llegue, o quien llegue, en algunos casos, pues van a seguir colaborando. No ha habido una... También estaba el del PRD. No va... También fue el del PRD. Sí, Los claro. tres estuvieron Pero y cuando nosotros- llega Biden pero y nosotros regresa a no hemos tenido el Washington, gobierno federal. dice, los tres No van a hemos tenido el continuar. gobierno federal. O sea, yo no Entonces, quiero- lo que yo no- ofreció, ¿no es cierto? Yo no quiero meterme en este problema. Estamos hablando de la relación México-Estados Unidos, ¿no? No de las expectativas. Y además Así no es. van a ganar. Esta transformación ya real ahorita del gobierno federal, de convertirnos en el patio trasero de Estados Unidos, ahora sí de veras, pues esa es la gran tragedia. Yo no he visto una actitud firme del gobierno federal, porque son relaciones internacionales, no son relaciones desde el Distrito Federal, una actitud firme en la defensa de migrantes. No he visto una actitud firme, clara, por ejemplo, en asuntos ambientales, de ninguna naturaleza. El Tratado de Libre Comercio, bueno, pues ya estamos a algunos años de sus resultados. ¿Y qué se está haciendo, por ejemplo? ¿Cuántos años tardó el gobierno mexicano para lograr, con limitaciones, que los transportes mexicanos pasaran a Estados Unidos? ¿Cuántos años? Es decir, en todo este tiempo no ha habido una sola actitud firme, clara, contundente para que se respete a México en esa relación bilateral. Y por lo tanto, bueno, si no hay esa exigencia, si no hay esa posición clara y firme de un gobierno federal, pues ¿por qué el gobierno, el imperio, va a estar fijándose en un país como México? Ellos tienen otras preocupaciones, ¿eh? Tienen precisamente en términos de la política exterior y la diplomacia. Estos dos elementos son el reflejo de la fortaleza o de la debilidad de un país. Un país económica, política y socialmente sólido es un país estructuralmente fuerte. Nuestro país es todo lo contrario. Es un país débil. Es más, es un país, aunque el término ya está pasado de moda, ya es un eufemismo, es un país emergente, pero México es un país subdesarrollado. Y esto evidentemente se refleja en esta relación bilateral, sobre todo con los Estados Unidos, con el que tenemos un marco de dependencia histórica. ¿Qué se puede hacer para superar esta condición y tener una posición de fortaleza y de fuerza frente a los Estados Unidos? Lo primero que se necesitan son reformas estructurales. Mi querido amigo, vamos por partes. ¿Por qué necesitamos una reforma hacendaria?
Porque México tiene un 50% de ciudadanos en pobreza. Porque el 50% de nuestra economía es informal. Porque hay una baja remuneración, porque hay una pésima distribución de la en remuneración de la estamos en último lugar, ¿eh? Exactamente. Acaba de salir ahorita el caso de la remuneración. En último lugar a nivel mundial. ¿Por qué se necesita una reforma laboral? Porque tenemos precisamente ese empleo muy mal remunerado, porque es un empleo incluso eventual, y es un empleo sin prestaciones. Porque tenemos un sindicalismo, bueno, corrupto, atrasado, que lo que menos procura es en favor del desarrollo de sus propios afiliados. ¿Por qué necesitamos una reforma educativa? Porque México cuantitativamente tiene un nivel de 8 o 9 años, cualitativamente no llegamos ni a los 6 años de educación, ¿sí? Y además es una educación de muy mala calidad. ¿Por qué necesitamos una reforma energética? Porque tenemos un Pemex ineficiente y falto de transparencia. La Exxon hace lo mismo con la tercera parte del personal. Mira Venezuela. Exacto, porque los Venezuela impuestos que es un pagan, ejemplo. exactamente, ¿sí? Y además porque la tercera parte del gasto público proviene de los ingresos petroleros. Y necesitamos también, entre otras muchas reformas, una del Estado. Tenemos un poder legislativo más grande cuantitativamente que el de Estados Unidos. Ahí entre la Cámara de Representantes y el Senado son 535. Y aquí tenemos 600 y cacho que no sirve para nada, fracción, ¿no? con excepciones. Y además muy bien remunerados, por cierto. Más que en Estados Unidos. Más que en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Igual, cuantitativamente más grande y mucho mejor remunerado que el de los Estados Unidos. El ejército. Más generales. Más tenemos generales. acá que Entonces digo, si nosotros no atendemos a estas reformas estructurales, nadie nos va a tomar en serio. Y estamos perdiendo, desafortunadamente, la gran oportunidad en esta coyuntura de crisis, ¿sí? Y económica internacional, como por ejemplo de desbancar a Italia de la 10ª posición como de las ¿Sabes qué, Eduardo? Fíjate que nosotros estamos en una lucha contra el narcotráfico que no existe en los Estados Unidos. Si tú vas a los Estados Unidos, vas a Miami, vas a Nueva York, vas a Chicago, vas a Los Ángeles, y quieres droga de diseño, en cualquier lugar las consigues. O sea, ahí las tienen, porque eso es un asunto administrativo y se maneja. El tema en segunda importancia pues es el relativo a la migración, porque muchos de nuestros connacionales no les hemos podido ofrecer en México un beneficio. Los expulsamos. Entonces tenemos que hacernos cargo de ello. Y por supuesto que el tema ambiental, que está muy bien tratado en el TLC, que hay muchísimos recursos, y son más ellos los que limpian a veces nuestras áreas que nosotros, esto hay que decirlo también. Y otro tema que tiene mucho que ver es la seguridad.
Y aquí tenemos efectivamente, yo creo que una relación, una política exterior de un país tiene que representar lo que somos efectivamente. No podemos ir a inventar algo que nosotros en el país no somos. Y creo que ese ha sido nuestro problema. En la política y a las y los políticos les gusta mucho confundir intereses con ideología. Y que ese es el problema de nuestro país. Siempre que se discute un tema con Estados Unidos, inmediatamente entra esa política anti Estados Unidos, en donde nosotros empezamos a ideologizar y no somos capaces de tratar los temas de manera separada. Yo creo que lo que se buscó de reforma migratoria era un gran paso para nuestro país, que se vio obstaculizado por la situación de los atentados a los Estados Unidos. Pero creo que era un gran paso porque era buscar un beneficio. Es más, es dramático y efectivamente conocemos hoy del caso Cassés, pero nosotros logramos que en Estados Unidos, que se demandara a los Estados Unidos y que finalmente los Estados Unidos tuvieran que reconocer la necesidad de las notificaciones hacia las personas detenidas a los consulados, situación que no se ha terminado de lograr en México, ¿verdad? Entonces, creo que sí ha habido una política de defensa, pero miren, hemos influido como país tanto en el cabildeo y demás, pero no hemos logrado los resultados porque finalmente nadie cree. Y yo diría que independientemente de las reformas estructurales que necesitamos, en México tenemos un problema muy grave y que se llama Estado de Derecho. Nadie cree que efectivamente en México podamos avanzar. Y ese es un problema de discusión de fondo con Estados Unidos, porque si algo defiende mucho el gobierno norteamericano, ese manejo de la ley transparente. Y nosotros no lo hemos podido lograr. Tenemos que ser sinceros también y entender que muchas de estas relaciones no se nos ha visto como nosotros queremos que se nos vea, como socios comerciales, compartir una frontera que obviamente los dos tenemos que contribuir a que esa frontera sea una frontera exitosa, contribuir
el asunto de las reformas. Y yo creo que ya hay un impostergable, y comparando los sistemas, ¿no? Y aquí espero que no me desmientan. El sistema político. Mira, Nino, el sistema político está en una profunda crisis en el país. Y hoy hace un rato estaba platicando con Patricia, y dices, ¿a dónde te vas? Si todos son iguales, las mismas prácticas antidemocráticas. ¿Por cuál voy a votar? ¿Por el menos malo o por ninguno? Por el menos malo. O por el que tengas preferencia, finalmente, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo quiero que aquí me contesten mis compañeros especialistas. Yo conozco muy poquitos, pero díganme, ¿cómo se dan las campañas electorales en Estados Unidos? Con posiciones políticas muy claras, ¿eh? Hay el Partido Republicano que dice, no queremos migrantes, queremos No, ellos son conservadores, Por eso, pero yo me refiero a eso. Y los liberales tienen, los demócratas tienen otras posiciones. ¿Cuántos representantes, que ya se llaman así, o senadores, se han pasado de partido? Que hayan un intercambio de Partido Republicano a Partido Demócrata y de Partido Demócrata a Partido Republicano. ¿Cuántos partidos? No, pero aquí todos son ya perredistas. No, a lo que voy. Ese es el punto. Ya hasta Bartlett es perredista. Hasta Bartlett, fíjate. Ahora, ¿cuántos en un sistema? Bueno, Camacho. Bueno, ayer hizo una declaración tu jefe muy importante, que están utilizando a la izquierda para sus intereses personales. Sí, ahí está muy claro. Y ahí, bueno, pues salió Camacho, Marcelo, bueno, todos los que le quieras poner. Pero, miren, yo por eso les pregunto, porque yo conozco dos casitos muy chiquititos, que las pasadas legislaturas sirvieron ahí para hacer un contrapeso en el Congreso, pero eso no se da. Es un sistema bipartidista muy sólido hasta ahorita, con todas las deficiencias que tiene el sistema político electoral norteamericano, y no hay esos cambios de camisetas.